El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llama Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Navidad, después de haber celebrado el día de la Navidad, después de haber celebrado a la Sagrada Familia, después de haber celebrado lo que en su momento se dio en llamar la gran fiesta de la ortodoxia, la proclamación del dogma de María, Madre de Dios, ahora llegamos a este segundo domingo de Navidad y para nuestra sorpresa nos encontramos con el mismo Evangelio que reflexionábamos el día de Navidad. Pero ¿qué pasa? En el día de Navidad nosotros poníamos el acento en el misterio mismo de la Navidad, en el misterio del nacimiento del Señor Jesús. Poníamos el acento en el portal de Belén, en la adoración de los pastores, en cómo se había llegado a ese momento, en esa celebración tan importante de ese acontecimiento que marca un hito partitivo en la historia. Todos nosotros lo contamos antes del nacimiento de Cristo o después del nacimiento de Cristo. Y por más que ahora la moda sea no mencionar a Cristo y decir de la era corriente o de la cuenta de años habitual, sigue siendo el nacimiento de Cristo el punto que marca una partición en la historia, aunque a muchos no les guste. Y creo que estaría en nosotros tratar de que eso se mantenga vivo también, ¿no? Además de eso, de ese hecho puntual, hay otro trasfondo en el nacimiento de Cristo, y es en lo que se hace o en lo que se pone el acento en el día de hoy. Fíjense que la primera lectura tomada del libro de la sabiduría nos está hablando de la sabiduría de Dios
como aquella que es la hacedora de cosas, la que hace cosas. La sabiduría es la que hace, la sabiduría es la que realiza, la sabiduría es la que fue realizando la creación. La sabiduría se explicita por sí misma, nadie tiene que explicarla. El Evangelio de Juan nos habla de la palabra de Dios. También la palabra de Dios a través de la cual se hicieron las cosas, la palabra de Dios que es creadora, la palabra de Dios que es palabra de poder, porque el Señor no hizo, porque Dios cuando creó las cosas no las hizo, sino que dijo que existieran. Hágase la luz, hágase las tinieblas, hágase la vida en el agua. El Señor, cuando creó, pronunció palabra de poder. La palabra de Dios, el verbo de Dios, es palabra de poder, es la que hizo las cosas. Entonces, cuando nosotros tomamos el Evangelio de Juan, nos encontramos con que no hay un relato de la Navidad. El autor del Evangelio de Juan no abreva en tradiciones distintas. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo evidentemente nos trae toda una tradición de la familia de David, o sea, de la familia de José. Los relatos son relatos netamente josefinos, sin quitar nada al misterio de la Navidad, pero enfocados en la persona de José. El texto de Lucas apunta mucho a María y a su entorno. Evidentemente, Lucas la información la recabó en ese entorno. Y ambos textos son perfectamente complementarios porque ninguno se contrapone al otro, y eso es obra evidentemente del Espíritu Santo. Pero Juan no. Juan no recaba en tradiciones, sino que Juan hace todo un profundo razonamiento teológico. Profundo razonamiento teológico, porque él recaba a las fuentes de la teología rabínica más antigua. El misterio de la sabiduría de Dios, el misterio de la palabra de Dios como agente de la creación. Y es ese el misterio que contemplamos hoy. En la Navidad veíamos nacer a Jesús. Hoy estamos contemplando al Verbo de Dios, a la palabra de Dios, que se hace carne y que pone su morada entre nosotros. Y aquí nos estamos remontando al libro del Éxodo, cuando Dios en el Sinaí da la ley a Moisés, da la palabra de Dios, y luego pone su morada en la tienda del encuentro. Pero la inhabitación de Dios en la tienda del encuentro, si bien era una inhabitación real, era espiritual, porque Dios no se hacía carne y hueso. Dios moraba en la tienda del encuentro en espíritu y en verdad, por supuesto. Con la venida de Jesucristo, Dios pone su morada entre los hombres y habita entre los hombres en carne y hueso. En la tienda del encuentro, en el desierto, Dios intervino en la historia de los hombres, se metió en la historia, irrumpió en la historia, pero no lo hizo en carne y hueso. A través de nuestro Señor Jesucristo, Dios irrumpe en la historia, pero como un ser de carne y hueso, como un hombre que comparte en todo la condición humana menos en el pecado. Como Él
hombre con mayúsculas. El hombre, según el designio primigenio de la creación, el nuevo Adán, que luego desarrollará su vida en la tierra y que consumará el misterio de la redención en la cruz. Por eso cuando contemplamos el pesebre de Belén, cuando contemplamos el misterio de la Navidad, cuando contemplamos a Cristo hecho hombre, no podemos perder de vista la cruz, porque el pesebre es propedéutico al Calvario y porque el pesebre ya prepara el Calvario. El Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Muchos no la recibieron, eso ya lo sabemos, pero a aquellos que las recibieron, el Señor les permite participar de su gloria y de su gracia, y derramó sobre ellos gracia tras gracia, para que pudiéramos ser hijos de Dios por adopción. Ese es el centro, el corazón del mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje que no podemos perder de vista y ese es el mensaje que estamos destinados a transmitir. Como hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista no se adjudicó nada a sí mismo, sino que él la tenía clara, él era el que tenía que abrir el camino. Pero Juan el Bautista, no nos olvidemos, que no solo dio el supremo testimonio de Cristo señalándolo entre los hombres y diciendo, este es el Cordero de Dios, sino que además, como buen profeta, dio su vida por la verdad. Y dio su vida y fue perseguido, no por anunciar a Cristo, sino por denunciar el pecado. Una denuncia del pecado que lamentablemente hoy en día no la vemos. Tal vez sería bueno que en nuestro mundo y en nuestra sociedad, y sobre todo en nuestra iglesia, hubiera más Juanes el Bautista que denuncien el pecado, sobre todo el pecado de los poderosos. Alabado sea Jesucristo.